Muy buenas noches. Bienvenidos a La Lengua de Orfeo. Esta noche el murmullo de los ríos y la neblina de los callejones se mezclan con un lamento eterno, un grito desgarrador que ha viajado de generación en generación y que aún eriza la piel de quienes lo escuchan. Sí, hablamos de La Llorona, el espectro más famoso y temido del imaginario mexicano. Una figura que es al mismo tiempo madre, castigo y advertencia, y que ha logrado atravesar fronteras para convertirse en un ícono universal del miedo. Y como cada viernes de Monstruitos y Alimañas, no estoy solo. Me acompaña mi carnalazo Kenny Red Zombie, tatuador, artista plástico, metalero de hueso colorado, amante del cine, la cultura pop y de esas criaturas que parecen salidas de una película de terror o de una mala noche sin dormir. En este capítulo vamos a desmenuzar su leyenda, desde los orígenes prehispánicos que la conectan con las deidades del llanto hasta su presencia en los pueblos de México, en las calles de la ciudad y claro, en el cine y la cultura pop. Porque La Llorona no solo asusta, también inspira y vaya que ha dejado huella en nuestra identidad. Así que vayan sirviéndose un café bien cargado o quizá una cerveza bien fría porque ya es viernes. Prepárense para escuchar, charlar y reírnos quizá un rato mientras hablamos de uno de los fantasmas más famosos del planeta. Esto es La Lengua de Orfeo, capítulo de Monstruitos y Alimañas, dedicado a La Llorona, y comenzamos. Buen Kenny, ¿cómo estás? Una noche más de viernes, un capítulo de Monstruitos y Alimañas, y como lo prometido es deuda y tal como lo dijiste la semana pasada, traes ahora en tu bolsita de monstruos uno bien mexicano, uno que conocemos todos y seguramente vamos a compartir algunas historias, algunas anécdotas, no solo nuestras, sino de nuestros amigos, de nuestros conocidos que, perdón, nos han hablado. Seguramente tú conoces más de una historia que te han contado, o quizá tú has vivido algo que tiene que ver con este monstruito, con este alimaña, no sé cómo llamarlo. Cuéntanos de qué nos vas a hablar. Sí, yo creo que les voy a confesar, sin lugar a dudas, es el monstruito, alimaña, fantasma, espectro que más miedo me dio, no solo en mi infancia, sino hasta mi adultez joven. La verdad es que sí fue algo que les puedo ser honesto, me traumó durante toda mi infancia. Y no eres el único. Era algo que honestamente sí me daba terror cuando era niño, así que me daban pesadillas. A todo mundo nos contaron la historia, todo mundo en algún momento nos resistíamos a dormir, a apagar las luces por temor a esta señora, ¿verdad? Sí, más cuando llovía y que por algún motivo estaba en el centro y pasábamos por el río en la noche. Para mí era, ay, que no se vaya a aparecer La Llorona. Porque para la gente que no es de Querétaro, les compartimos que una de las avenidas principales de nuestra ciudad es la Avenida Universidad, que tiene como característica que ahora sí que como dicen ahí, de punta a cola, está acompañada de un río, del famoso río Querétaro. Cruza toda la ciudad. Sí, caray. Pero bueno, antes de que nos vayamos a las anécdotas, porque seguramente ese capítulo va a estar bien bueno, cuéntanos cómo vamos a empezar este capítulo dedicado a La Llorona. A La Llorona. Pues vamos a hablar como siempre, de la leyenda, del folclore. Y de ahí nos vamos para adelante. Pues como dicen los mariachis, arránquese, Kenny. Pues bueno, la leyenda de La Llorona, que es una, como bien dices, es una de las más famosas y aterradoras del folclore mexicano. Y aunque existen muchas versiones, la más popular relata justamente la historia de una mujer que
desesperada por el amor de un hombre que la rechaza, no desesperada sino más bien despechada, ahoga a sus hijos en un río y luego se quita la vida, condenada a un lamento eterno. Su alma en pena vaga por las calles y las orillas de ríos, lamentándose, buscando a sus hijos y dando este terrible grito de dolor de ¡ay, mis hijos! Ya lo escucharon ahí en el intro de este capítulo. Nada más imagínense. Pero bueno, hay un origen prehispánico propiamente, que si bien la leyenda tiene sus raíces en la época de la conquista, muchos historiadores asocian a la leyenda a la Llorona, con ya en la época de la colonia, ¿vale? Pero comenzando por los orígenes prehispánicos, la Cihuacóatl era una diosa de la tierra, la maternidad, el parto y la guerra. Se le consideraba una de las deidades primigenias del panteón mexica y pues se le representaba como una serpiente con cabeza de mujer. Y ya en esculturas era como una especie de mujer, pero con cara como de cráneo. Hay muchas, no hay una, Okay. hay muchas interpretaciones. Según los relatos prehispánicos, poco antes de la llegada de los españoles, la Cihuacóatl apareció en las orillas del lago de Texcoco y en las calles de Tenochtitlán. Se lamentaba con un grito de agonía y desesperación, advirtiendo sobre la inminente destrucción de su pueblo. Al referirse a sus hijos, no se refería a hijos paridos a sus vástagos, sino a su descendencia completa, a su pueblo. nación, a su pueblo. Ok. Sus lamentos se interpretan como un presagio del fin del Imperio Mexica, y su grito de lamento se asemeja mucho al de la Llorona. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré para librarlos de tan funesto destino? Este grito es el de una madre que lamenta la pérdida de sus hijos, en este caso el pueblo mexica, ante la llegada de los, conquistadores entre comillas. Sí. Si bien tras la conquista o la invasión de México, como la quieran llamar, la leyenda de la Cihuacóatl se fusionó con elementos del catolicismo, con la figura de la mujer mestiza, la mujer indígena que dio a luz a los primeros hijos mestizos. Bien. Entre un español y el pueblo indígena. Aquí es bien importante, porque a diferencia de lo que platicaste la noche del viernes pasado acerca del Skinwalker, que teníamos pues muy pocas referencias y quizá pues la tradición oral se acotaba a un camino muy específico, la figura actual de la Llorona sí es mucho más rica en raíces, pero ¿sí? por mucho. Por mucho. Y prueba de ello es esto que nos estás compartiendo, de que no surge como tal el relato de la leyenda con esta base colonial, sino que nos podemos remitir hasta la época prehispánica para encontrar las raíces de esta historia. Sí. En una deidad, no una deidad, pero sí, bueno, sí, una deidad, sí, tal. Por supuesto. Asociada a un lamento que clama por el futuro de una nación, es correcto, de un pueblo. Uh-huh. Vean nomás qué chulada sí, es bastante bella no es bella, es rica en raíces, rica en contexto, solo en México. Sí, hay una, vamos a hablar de yo creo que pasando el programa de Halloween, voy a abordar ahora el Día de Muertos. Okay. Y lo voy a abordar desde el punto de vista mexica. Entonces no quiero hablar mucho de la Cihuacóatl porque tiene mucho que ver con el Día de Muertos.
y con las tradiciones del Mictlán y de lo que de la cosmogonía de la que habla el Día de Muertos. Muy bien, no, Entonces, pues vamos a hablar. nos reservamos esa parte prehispánica y nos damos, nos sirve como punto de referencia, pero damos un salto al... Vamos a hablar ahora de la Malinche. A ver. Que es la que se considera como la Llorona. ¿De acuerdo? Okay. Esto ya es a partir de la época de la conquista española o de la intervención española, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, la Cihuacuatl es la que se considera la primer Llorona en orígenes prehispánicos, ¿vale? Bien. Donde se habla justamente de esto, de que se supone se escuchó un lamento porque no fue una vez, fueron varias veces, incluso mal llamado Moctezuma, porque según yo es Motecuzoma, su nombre original. Él decía que cuando la escucharan le preguntaran de qué era su lamento, qué era lo que les podía decir, más allá de infundirle temor a su pueblo, más bien los alentó a decir, si la escuchan, recuerden que es una diosa y como diosa nos ama. Si está clamando un llanto si está lamentándose, pregunten por qué se está lamentando. Esa es una de las leyendas que hay alrededor de la Cihuacuatl. Muy bien. Y bueno, vamos a ver ahora por qué se asocia la Llorona con la Malinche. Yo incluido antes de investigar bien este tema, yo creía que la Malinche era la Llorona. Y, o sea, sí y no. Entonces vamos a empezar. La asociación entre la Llorona y la Malinche es una de las interpretaciones más profundas y simbólicas del mito, especialmente en el contexto de la identidad nacional mexicana. Aunque son figuras distintas, se entrelazan y superponen en la psique cultural mexicana como dos caras de la misma moneda. La clave está en la clave de esta relación radica en que ambas representan un tipo de madre trágica, que es a la vez víctima y responsable de la pérdida de sus hijos y de la identidad original. La Malinche como la madre, vamos a hablar como la madre traidora. La Malinche, cuyo nombre original era Malintzin, y ya después con su nombre católico, que era Doña Marina, fue una mujer indígena que jugó un papel crucial como intérprete y consejera de Hernán Cortés durante la conquista de México. Recordemos que en esa época México como país no existía. México no existía. Existían naciones. Se fastidia mucho a Tlaxcala como los grandes traidores, pero pues realmente es que eran dos naciones. Y además completamente peleadas. Y subyugada hasta cierto punto. Entonces, sí, por supuesto. Vamos a hablar de que en esta época México no existía como existe hoy día. El mito del malinchismo con el tiempo la figura de la Malinche fue demonizada, especialmente a partir del siglo XIX, para convertirse en el símbolo de la traición. El término malinchismo, pues, por si no lo sabían, se usa sobre todo en México para referirse de forma preferencial hacia lo extranjero. Esa actitud que hace que prefieras lo extranjero. Sobre lo nacional o sobre tus raíces. Me haces recordar una muy bonita canción de Los Botellos. Sí. Pues, por ejemplo, más adelantito voy a hablar, pero en El laberinto de la soledad de Octavio Paz trae a colación un poquito el tema de la Malinche. Vale, pero más adelante lo checamos. Sí. Ahora vamos a hablar ahora de la Llorona, ¿no? La madre que se lamenta. La Llorona, como ya les expliqué, es el alma de una mujer que pena porque ahogó a sus hijos y lamenta la pérdida, ¿no? Por el acto tan atroz. Vamos a hablar de similitudes y simbolismos, ¿no? ¿Por qué se asocia a la Llorona y a la Malinche? El lamento por los hijos perdidos, que es
el lamento se supone de la Malinche, aunque la Malinche no mató a sus hijos literalmente, o bueno sí, pero se refiere más bien al Malitzin es como el presagio de la Cihuacuatl. Ok. El tema de que ella haya ayudado a acabar con la nación mexica es de la que se cree se refería a la Cihuacuatl. Ok. Que ella era la que iba a hacer que se muriera como el si pueblo. En su momento Cihuacuatl, como lo dices, presagiara la existencia de Malitzin. De Malitzin, ajá, y es como ese va a ser el problema, y ese problema va a acabar con mis hijos, refiriéndose al pueblo. Por eso entre que sí es responsable y no es responsable, ¿vale? Ahora bien, si el arquetipo de la madre, de la mala madre, en la conciencia colectiva, ambas mujeres encarnan el arquetipo de mala madre. La Llorona porque ahoga a sus hijos, y la Malinche por traicionar a su familia. O sea, son como esas dos dualidades extrañas, ¿no? Se supone que en la época de la conquista, Malitzin da a luz al primer hijo mestizo, que fue Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés y Malitzin. Ok. Entonces, se supone que esto es como el principio por el cual se acaba la nación mexica, digamos que esa línea, ¿no? Esa línea no sé si es correcto, ese linaje o esa línea donde si lo ves en palabras completamente hasta racistas, güey, es donde se pierde el linaje. Exacto, sí, o sea, digamos que justo con el mestizaje se pierde es que no son palabras extrañas, pero se pierde pues la pureza de la sangre de estas naciones. Exactamente. Y bien, la historia de la Llorona cobra fuerza como tal en la conquista, y se fue adaptando a partir del lenguaje oral, perdón, de la tradición oral. Ok. Donde se supone que la Llorona que conocemos nosotros es aquella que por despecho ahoga a sus hijos, y después ella se quita la vida porque se iba a casar con un español, y el español se casa con una mujer española. Bien. ¿No? Y digo, no es muy bien sabido que los españoles en esa época incluso no consideraban a los mexicas como humanos, los consideraban como personas, como bárbaros, a veces hasta como, pues sí, son como animales que se parecen a nosotros, pero no son como nosotros. Bien. En esta investigación que hice, me llamó la atención que hacen una comparativa entre la Virgen de Guadalupe y la Llorona. Ah, caray, eso nunca lo he escuchado. Yo tampoco lo había escuchado y se me hizo bien interesante, súper interesante. Sí, propiamente no tienen nada que ver una con la otra, a excepción del origen, de la raíz como tal, que bien los arquetipos de la madre, para entender la relación, es que la forma de referirse a una deidad femenina era decirle Tonantzin, pero la Tonantzin no era una diosa, era una forma de decir nuestra madre.
Ok. O Nuestra Señora, era más bien como nuestra madre, ¿no? Entonces, por ejemplo, Tonantzin y la Virgen de Guadalupe es curioso porque, bueno, en el Cerro del Tepeyac, donde se supone aparece la Virgen a Juan Diego, se convierte en un lugar de culto prehispánico dedicado a la Tonantzin. Los frailes franciscanos, como Fray Bernardino de Sahagún, notaron que los indígenas continuaban llamando Tonantzin a la Virgen María en este lugar. Obviamente no era del agrado de la corona ni de la religión católica. Y al tener el tema de la Virgen Morena y de llamarle Tonantzin, es como los pueblos, como la nación mexica podía identificar una cosa con otra. Incluso se supone que los llevaban figuras de piedra y las escondían debajo de los santos, Ok. para ir a rezar, y realmente no les interesaba el monigote católico que tenían enfrente, porque Sí, no. debajo era donde estaba su verdadera deidad. Mira, qué interesante. La Tonantzin y la Llorona, la diosa Cihuacuatl, a la que se le asocia como la Llorona, también era conocida como Tonantzin, porque insisto, no era un demonio ni era una cosa mala, era una diosa. Entonces la palabra Tonantzin la utilizaban para las dos cosas. Entonces, por ejemplo, en el conocimiento más por encimita si lo quieres ver, de la historia, mucha gente cree que Tonantzin significa Virgen de Guadalupe. Sí, he escuchado referencias, y no tiene nada que ver. Incluso Guadalupe es francés, es Guadalupe. Sí, he escuchado varias veces esa referencia. E incluso en algunas representaciones que he visto, tanto en películas como en teatro, como en libros, acerca de la ¿cómo es la palabra correcta? La transfiguración de la Virgen frente a Juan Diego. Se usa la palabra, Juan Diego exclama Tonantzin, Sí. Tonantzin. Pero no se refiere a virgen ni a... No, sino nuestra madre. Es mi madre. Mi madre, exacto. Pero no refiriéndose a tu mamá. No, a tu mami, sino a la madre. A la madre de todos. Exacto. Nomás Sí. qué cosa tan rica, tan compleja. Entonces, ¿por qué hay una relación? Porque existen temporal y simbólicamente al mismo tiempo. O sea, ambas apariciones, tanto la Cihuacuatl como la Virgen de Guadalupe, ocurren a principios del siglo XVI. No te decir que al mismo tiempo, simplemente llegan en el mismo siglo. Bien. Por eso la gente se refiere como Tonantzin a ambas figuras. Sí, lo dijiste bien hace rato, el arquetipo de nuestra madre. Sí, exactamente. La madre de todos. Ajá, entonces está la esperanza, que es la Tonantzin Virgen de Guadalupe, y la tragedia, la Tonantzin Cihuacuatl, que digamos, si lo pones en una cosmogonía, es como si valieran lo mismo. Sí. Nada más en la dualidad. Exacto, esta cualidad ambivalente del arquetipo de la madre, Es correcto. la amorosa y la que lamenta el futuro de sus hijos. La que se preocupa por y la otra que los adopta y los ama, y como cualquier madre haría con sus hijos. Wow, no, esto está fuerte, Está interesante. Está rudote esto, Nunca lo había considerado hasta que empecé a leer y dije, no manches, esto está bien rudo, o sea. Está rudo, bastante rudo. Sí, y sí tiene esa es la relación propiamente, no que la Virgen sea la Llorona, sino cómo existen con el mismo término de Tonantzin. Sí. No, esto creo que es uno de los datos más fuertes y más rudos que has traído con tus
Con tus monstruitos, alimañas, fantasmas, Sí. y pega macizo, pega con tubo, porque creo que todos los que nos están escuchando, o la gran mayoría, compartimos estas raíces, compartimos estas historias y compartimos estas nociones, cuando menos de forma general, con el pasado. Sí, mira, existe el término inglés guadalupano, ¿no? Que gracias al catolicismo que se vino a instalar y a perpetuar, es que la Virgen de Guadalupe... Conozco ateos que son guadalupanos. Sí, yo también. O sea, tú dices, ¿cómo es posible? Pero bueno, es posible, güey. Hay gente que no cree en Dios, pero a la Virgen no se la toques, porque... No, y yo también he escuchado esa... He escuchado decir eso, a ver, yo soy ateo, pero soy bien guadalupano. Sí. ¿Por qué? Pues porque es algo... Déjalo tú la parte como... La parte religiosa, la parte de la deidad, es algo con lo que te identificas. Y es lo que estos personajes, estas personas que así recalcitrantemente ateos pueden y sostienen que pues es que yo me identifico con la Virgen de Guadalupe por lo que representa. Sí, dices, claro. órale. Sí. Y bueno, eso es con la historia. Muy Vamos bien. a hablar un poquito del análisis ya de la literatura. Bien, y lo que la tradición cuenta, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, en estudios y análisis del folclore está el libro La Llorona, su historia, su leyenda y sus versiones, de Alfonso Ortiz Telles, que si mal no estoy, él es el que hace este análisis con la Virgen de Guadalupe. Está La Llorona, así se llama el libro, de Judith de la Fontaine, un estudio detallado que examine las raíces culturales y psicológicas de la leyenda, conectándolos con los arquetipos de la mala madre. Está Mitos y Leyendas, uno de tantos de mitos y leyendas de México, que aunque no está dedicado exclusivamente a La Llorona, pues aborda esa parte de La Llorona. Ya como literatura y ficción, hay muchos que son refiriéndose tal cual a las historias de la época colonial, ya donde La Llorona, que incluso estos son los primeros, son los libros que de los cuales se sirven para hacer los guiones de cine de las películas de la época de los 40, 50, Ok, sí. para el cine mexicano. La Llorona de Francisco de la Maza, que es una obra un poquito más ya más poético, más novelado básicamente. Bueno, no más novelado más bien. Bien. De las cuales van a emanar muchas historias, sí, con esta imagen ya de la mala madre, de la mala madre indígena que ahoga a sus hijos. Por ejemplo, de los libros que, por ejemplo, en el ensayo que hace Octavio Paz que se llama El laberinto de la soledad, está la parte de los hijos de la Malinche, que si no lo han leído, se los recomiendo. Es un ensayo muy cortito, pero está... Y además el laberinto de la soledad es un obligatorio. Sí. De que todo mundo tenemos que leer. Sí, la verdad es que es bueno. Es un análisis está incluso la palabra de donde dice por qué al mexicano tal vez ahorita ya no, pero en esa época por qué le ofendía mucho el tema de hijo de la chingada. Sí. Porque esa palabra justamente era la evocación a la madre que había sido abusada. Sí. Y hace la conexión directamente con el tema de que somos los hijos de la Malinche. Los hijos que salieron de la madre chingada propiamente. Sí. Entonces más o menos por ahí va. Si algún día lo pueden leer, se los harto recomiendo. También aborda
al Chicano y... Sí, el laberinto de la soledad es un análisis que refleja en su época, naturalmente, muchas de las concepciones o de las nociones que convergen en lo que se entendía por ser mexicano, ¿no? Justamente. Otro, por ejemplo, que se llama De Indio a Mexicano, el sincretismo religioso en la Nueva España, de John Mayer, que pues es un ensayo histórico que habla sobre el sincretismo y menciona a La Llorona como un ejemplo de cómo los mitos prehispánicos se adaptaron y fusionaron con la cultura católica tras la conquista. A partir de aquí es donde viene ya de donde ya deviene todo el tema de lo que se convierte ya la figura de La Llorona como en algo aterrador. Sí. A partir de aquí es de donde se cree que los mitos de La Llorona en la conquista como la conocemos hoy día se generan a partir de advertencias. Si andas muy tarde por la noche, abusado que se te va a aparecer La Llorona, ¿sabes? Sí. Era más bien una advertencia para los que nos gusta la jarra y que nos gusta trasnocharnos. Para los hijos desobedientes, para maridos infieles. Ahí fue donde tomó su... ¿Sí? Donde tomó su... esta esencia de algo malo, de algo tenebroso, de algo gacho. Y les comentamos... Perdón que me ría. Es que se acaba de ir la luz, amigos. Acaba de pasar algo aquí. Justo cuando está platicando, se nos acaba de ir la luz. Nos quedamos nada más con la luz de la consola. Afortunadamente la consola es inalámbrica. Afortunadamente. Con la pantalla donde estamos monitoreando cuánto llevamos. Y estamos nada más viéndonos con la luz de una pantallita. Se nos acaba de ir la luz. Estamos hablando de La Llorona y se va la luz. Está todo oscuro. Pero eso no nos impide seguir. Sí, ya. Sí, por eso hasta me quedé callado un rato y dije, ¡hora! Afortunadamente tenemos unos pantalones cafés. Y el olor feo, pues ese ya es de siempre. Y bueno, vamos a brincarnos ya directamente al cine. Sí. Con la primera película que se llama La Llorona, que es de 1933. Perdón, otra cosa también, si no escuchan el fondo musical, es porque también se nos acaba de ir. Así que esto lo estamos haciendo a lo más, así que de lo más rústico, pero pues bueno, es parte de, ¿no? Es parte de lo bonito. Ya bueno, Llorona. Espérate, Llorona. Ya, señora. Aguanta. Ya, señora, conéctanos, pon el diablito. Antes de que vayas a lo del cine, también es... Ah, caray, está lloviendo. Está lloviendo, cabrón. No, pues ya. Mencionaste libros. Sí. Pero nada más por hacer referencias a los autores, porque estoy seguro que no hay una sola calle colonial, calle de los centros históricos del estado, de cualquier estado de la república, donde no encuentres un montón de libros de leyendas que no traigan la de La Llorona. Sí, incluso, todos. Mira, te voy a decir, hay 2 historias que yo estoy seguro que leí cuando iba en la primaria, en la biblioteca, ahorita ya otra vez es la Cruz Roja ahí en Hidalgo, y un tiempo fue una biblioteca municipal. Ahí había un libro, por eso no tengo el dato de cuál libro es, porque lo leí de niño, pero hablaba de 2 lloronas. La Llorona del centro, que no sé, yo lo asocié con el centro de Querétaro, pues, pero realmente puede ser el centro de la Ciudad de México, no sé. Donde había un tipo que era ladrón de joyerías. Entonces el tipo tenía vamos a llamarle como un carrito como una carretilla, donde le construyó
una estilo mojiganga, vestida de blanco con una cara fea. Y lo que hacía el vato es que activaba una sirena de las como de las de bombardeo, pero la hacía muy despacio. Entonces sonaba como Entonces los policías, el cácaro, todos los que estaban en la noche caminando, pues la veían desde lejos y salían despavoridos. Y el vato lo que hacía era robar joyerías, hasta que pues hubo quien dijera así como, a ver, espérame, como que la Llorona nada más aparece en estos días y de repente al otro día hay un robo, ¿no? Y la otra era de haz de cuenta así, la Llorona de la ribera del río, güey, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Que habla de lo mismo, gente de un pueblo que iban de un lugar a otro. Y de ese lugar a otro decían, es que los viernes en la noche se aparece la Llorona. ¿No? Entonces, ay, ¿cómo que se aparece los viernes en la noche la Llorona? Pues sí se aparece. Bueno, a ver. Entonces se supone que algún capitán de policía como más bragado dijo así como, no, a ver, espérenme, me voy a ir a esconder al camino para ver si es cierto que viene la Llorona. Y pues a cierta hora de la noche, de repente, efectivamente, se veía que venía caminando la Llorona, vestida de blanco, con cadenas, gritando, dando alaridos horribles. Ajá. Y en lo que están incrédulos viendo la aparición de la Llorona, uno de los policías se espanta tanto que prende una antorcha y se la avienta. Y de repente la Llorona se empieza a incendiar. Y luego la Llorona se quita la ropa. Y de repente, a ver, ¿qué está pasando? Y pues resulta que era una mujer que iba a ver a su querido, y para poderse escapar y que nadie la notara, pues se disfrazaba de la Llorona para espantar a todos en el camino y poder ir y venir pues sin problemas, güey. Sí, ¿le damos a las anécdotas o te vas al cine? Vamos al cine ya. Órale, pues. Vamos al cine y terminamos en anécdotas. Órale, va. Entonces hablamos de La Llorona de 1933. Es una película dirigida por Ramón Peón. La cita se enfoca en la maldición que recae sobre una familia del siglo XVI. La historia de siempre, ya sabes. La mamá que es despechada y que, pues, en su despecho por ser despreciada por el prometido español, pues le quita la vida a sus hijos. Bien, muy bien. Ahora. Están pasando cosas medias extrañas por aquí. Sí, esto no está planeado, amigos. Se los prometo que no está planeado. Está de 1963, La Maldición de la Llorona, dirigida por Rafael Valedón. Es producida por Abel Salazar. Está en YouTube, ahí la pueden encontrar. Igual es una película donde pues Abel Salazar es el personaje principal de la historia, donde igual hay una maldición en una casa de unos parientes, y de repente la sobrina creo que va a la casa, y pues ahí se entera de que la que es la tía quiere como poseerla, y es como una bruja. Hay una cosa medio extraña. Después viene una película que... Dime tú quién nos falta en el cine mexicano que se ha agarrado a madrazos con medio mundo. Pues, ¿quién más? El poderosísimo santo. Rodolfo Guzmán Huerta. Don Rodolfo Guzmán Huerta. Santo y mantequilla Nápoles en La Maldición de la Llorona. Por si no tuviera suficiente con lucha libre, también le tocaron unos... También le tocó agarrarse a chingadazos a la Llorona. También una historia. Siempre hay una maldición, y siempre hay un profesor que busca el bien común y se da cuenta de que hay cosas que están sucediendo extrañas. Entonces manda al santo a investigar, y pues ya el santo se topa con la maldición de la Llorona. Es
Es una película muy entretenida, honestamente. No da miedo, pero creo que es de esas películas de terror de luchadores, que este subgénero del cine de terror de luchadores que definitivamente tienen que ver. Y digamos que le dio motivos para llorar. Le dio sus motivos para llorar. Y pues bueno, acabo de ver una película que se llama La Llorona, que es guatemalteca, dirigida por Jairo Bustamante. Es una de las películas más bonitas que he visto en mi vida, güey. ¿En serio? Es una especie de thriller, más bien, porque no es de terror. Incluso ahí la actriz que interpreta a La Llorona es una mujer, con rasgos, pues pudiera decir mayas. Guapísima la morra, güey. Te lo juro que te enamoras de ella. Es preciosa esa mujer. Y trata la película de... hay un general que está siendo enjuiciado por genocida, por algunos problemas que hubo en Guatemala. Y se supone que aquí cae la maldición de La Llorona, más como esta mujer que lo hace pues batallar los últimos días de su vida. Se las harto recomiendo, es buenísima la película. Y miren que para que aquí el Kenny diga esta película está bien buena, es porque seguramente está, porque es medio especialito aquí el carnal. Está buenísima, se las súper recomiendo. Así se llama, La Llorona. Es del año 2019, es guatemalteca. Véanla, no se van a repetir. Tiene sus 2-3 ahí, sustillos de miedo, pero la verdad es que no tiene pérdida. Es un peliculón. Y luego pues ya de ahí nos brincamos a la porquería de La Maldición de la Llorona de Hollywood. Malísima. No, qué basura de dentro película. del universo del Conjuro. Conjuro. No, pero qué porquería de película. Se los juro que la vi y dije, ay no, ¿por qué estoy viendo esto? Pero además porque los quiero mucho, amigos. Pero la neta es que qué porquería de película. Valoren el esfuerzo. Ni siquiera pienso hablar de ella. Si no la han visto, se las ahorro, no la vean. Háganse un favor y vean cómo se seca la pintura en una pared. Y mejor vean Tsunami Zombie, güey. No, man, te lo juro que es muchísimo mejor. Pero bueno, y películas de La Llorona como tal, hay más de 10. Así, más de 10. Todas con el mismo arquetipo de película, de mujer, que es condenada por el tema de acabar con la vida sino de los hijos, del esposo, de la familia de alguien, o sea, nada más le buscan ahí alguna hebra diferente, pero todas tratan de lo mismo y todas tratan de, pues, tratar de terminar con esa maldición. Entonces, si quieren ver una película de La Llorona, pues, de blanco y negro, la vez que vean la que quieran. No hay, todas tratan de lo mismo. Y pues ya de ahí para continuar con con la plática e irnos directamente bueno, antes de las anécdotas, pues también tenemos una canción muy famosa en México que se llama justamente La Llorona. Por supuesto. Ahí, creo que bueno, de lo que investigué es que es una canción del istmo de Tehuantepec de Oaxaca, cuya autoría es anónima. Entonces es algo así como La Bamba. Vas a encontrar muchas versiones. Sí, y famosas, si no me equivoco, Chabela Vargas. Lila Downs, ajá. Y Ángel Aguilar. Sí, Chabela Vargas, Lila Downs. Y la van a escuchar cualquier 2 de noviembre. Sí, sí, porque pues es casi como obligatoria. Que esta más bien habla de, pues no tanto de la Llorona tradicional fantasmal, sino de pues una mujer que está en pena o en penuria eterna al parecer. Y ya te decía también la de, no es propiamente la Llorona, pero haciendo alusión a Malinzi, Los Botellos, o sea, Botellita de Jerez, con la conquista la balona de la conquista. No, es... Ay, cómo se nos va a ir. Pero el corito sí nos lo sabemos.
Se me fue. Entonces, ¿para qué hablas cosas, Yogues? Nomás Híjole. quedas en ridículo. Pero el coro sí me lo sé. Dice, pinche malinche, lo cortés no No quita, quita lo lo Cuauhtémoc. Ah, sí, lo Cortés no quita lo Cuauhtémoc, efectivo. Y bueno, eso es con respecto a como a la evolución de La Llorona en el tema de la historia, un tanto la literatura y un poquito con Pero- respecto a lo que conocemos del cine. Perfecto. Fíjate que, volviendo un poquito a lo que contabas de estas anécdotas, ahí me contó mi papá pues es una historia que ya hace mucho tiempo le sucedió a mi abuelo y tiene que ver con lo que platicabas en el pueblo donde vivía mi abuelo, que en paz descanse, ya hace muchísimos años. Pues lo mismo, alguien se le ocurrió pasar gritando ahí mis hijos y espantando a la banda. Y un día mi abuelo salió y fue a ver qué show. Y pues machete en mano, pistola en mano, no sé no recuerdo bien cómo está la anécdota. Pues la Llorona salió corriendo. Yo la que conozco es aquí en la ciudad de Querétaro, muchos ubican el Hospital del Sagrado Corazón, que está justamente en la esquina de Universidad y Corregidora. Sí. Una de mis tías trabajaba como enfermera en ese hospital. Y dice que una vez en la madrugada que estaba cayendo un aguacerazo así sabroso, y que era justamente la madrugada, y pues de esas noches tranquilas de hospital, que están ahí las enfermeras y los doctores platicando, así como a ver si llega algo, a ver si pasa algo. Y dice mi tía que en eso escuchan un lamento feo, pero largo y muy fuerte. Y que uno de los médicos se salió corriendo junto con una enfermera porque pensaron que había ocurrido algún accidente. O sea, como que dijeron, ay, pasó algo, y en su... Sí. En su... Sí, en su estupor de decir, bueno, yo soy médico y vamos a ver vamos a ver qué pasó. Dice mi tía que los vio salir y que después regresan los dos corriendo y que es el doctor, cierra la puerta porque creo que fue la Llorona. No. Y dice mi tía que en lo que estaba pasando eso, ella dice que a todos se les erizó la piel. La piel y el cuello, Ajá. los pelitos del cuello, digamos, ¿no? De la nuca. Que fue un grito como, o sea, que más allá de sentir preocupación, que más bien fue miedo. Y algo que es de notar es que cuenta mi tía que el médico que estaba en ese lugar era un médico militar. Un señor retirado que fue médico militar. Entonces dice, pues ver un médico militar que está acostumbrado a ver cosas fuertes. Y que además estaba bien bragado y que tiene los pantalones bien puestos. Y que se escame. Verlo espantado, que dijo, ¡ay! Entonces creo que sí fue la Llorona lo que pasó. Fíjate que también mis papás también tienen una experiencia de esas. Me cuentan que estaban en la casa, ya en la madrugada, pues, estaban dormidos. Y que de repente escuchan el grito, escuchan el lamento de ¡ay, mis hijos! Y mi papá le dice a mamá, ¿escuchaste eso? No, pues que sí. Mi papá vamos a ver, no estás loco. No, que vamos si quieres. Y se quedaron ahí sacadísimos de onda y hasta que pasó, dice, sí, fueron unos minutos en los que escuchábamos el lamento. Y a otro al que le ha pasado es al buen Marquillo, a nuestro barman oficial, sí, aquí a nuestro staff. Yo todavía vivía ahí en casa de mis papás. Y en la mañana, una mañana, pues junto con el Pocho, estaba con el Pocho. Mi Pocho es mi primo. Saludos, Pocho, hasta allá, hasta los Uniteds, hasta la Unión Americana. Me intercepta ya cuando me iba a la chamba. Me dice, no manches, güey, ¿sí escuchaste? Para eso yo jamás, tú lo sabes, jamás he presenciado ni he tenido ninguna clase de experiencia de esas. El Marco escamadísimo.
Dice, no manches, escuché a La Llorona. Y el Pocho, no, yo también, güey, quién sabe qué. Escuchamos el grito así, pero profundísimo, así, fuertísimo. Y dice Marco, no, él tiene una ventana Ajá. ahí en su su habitación. Dice, ni madres que me asomo. Dice, no, pero me metí a las cobijas, y me encerré, o sea, me hice bolita con mis cobijas. Y dice, pero no manches, sonó gachísimo y tal. Y Marco, pues tampoco es alguien, tú lo conoces, no es alguien como que pues, suele andar No, pues, pues contando cosas así. Entonces dices, vaya, perdón. sí, yo la otra historia que conozco fue también mi abuelo, cuando era, en paz descanse, cuando él era joven, también que fue a algún pueblo a trabajar algo, y que la casa donde se estaba hospedando estaba justamente a la ribera de un río, y que ese día llovió mucho y que creció mucho la creciente del río, y la señora que les llevaba de comer, que le dijo a mi abuelo, oiga, ¿no quiere que le mande a mi hijo para que se duerma con usted? Porque muy probablemente hoy pase la Llorona. Ya Y que mi tenía abuelo horario. dijo así como, no pasa nada, güey, no, yo no creo en eso. Y pues él nos platicó que sí, que al ratito en la madrugada y perdidos en un rancho sin luz, sin nada, se lo muevan con quinques de petróleo, o sea, a Sí, ese tipo. Que igual que en la madrugada estaba despierto y que de repente le dio mucho frío y como que le empezó a dar miedo a algo y que en eso escuchó un lamento pero sobre el río. Y dije, bueno, pues la verdad es que yo nunca le he escuchado, no sé qué se sienta, pero si algo, si algo les puedo asegurar es que sí me daría mucho miedo. Trataría de vencerlo y de asomarme a ver qué es, cómo pero no. No, y es que así como lo cuentan, el grito es desgarrador. Ah, y cuenta parte de la leyenda también eso, esto es parte como de la tradición oral, que si le escuchas cerquita, es porque está lejos. está muy lejos. Y pero si le escuchas así, apenitas Es porque la... el lamento, mejor ni voltees, Sí, que es mejor ni porque te está... asomes, porque la tienes casi ahí al ladito. Sí. No se me hace algo extraño, pero bueno, Es parte de la tradición. parte de la tradición cultural. Y pues bueno, Pues ese es el capítulo de La Llorona. Espero que les haya gustado. sí, Aquí pasaron cosas extrañas, pero vaya. sí, yo creo que, que este capítulo es uno de los más chidos que hemos tenido por aquí, porque Sí, la riqueza de la leyenda es grandísima, es muy amplia, es muy vasta, es muy profunda, puede ser visto desde diferentes aristas y si, si, si te alejas de la parte terrorífica, sí, pues de esta parte macabrosa, puedes dar cuenta de un producto eh, con todos estos elementos de la mexicanidad sí, claro. y que puedes sentir hasta hacerte orgulloso de la identidad que te da un mito, una leyenda como la de la Llorona. Y pues vaya, yo no me resta nuevamente más que agradecerte. También, perdón que te interrumpa, amigos, para que se den cuenta de por qué estamos así. La casa donde vivo tiene más de 100 años. Sí. Entonces, Miren, los pongo en contexto. La casa, justamente donde estamos grabando, como lo dice el buen Kenny, tiene más de 100 años. Se nos acaba de ir la luz desde hace media hora, no tenemos más que nuestras voces, un pequeño hilo de luz de una pantalla de celular, apenas nos alcanzamos a ver, está lloviendo allá afuera, estamos a 1,5 cuadras, 2 cuadras del río Querétaro. O sea, sí está tetricón esto. Es el famoso Eureka. Ay, mira, qué cosas. Ah, caray. Y entonces, sí, ahí disculparán las cuestiones técnicas, los ruidos extraños que puedan llegar a escuchar, que pues, se pudieron haber escuchado en esto, pero pues esta vez nos tocó grabar así y creo pues, que fue perfecto. Sí, Fue sí. perfecto justamente el timing para platicar de La Llorona. Y pues bueno, no queda más que agradecerles su tiempo, recordarles una vez más que le den ahí seguir al podcast en Spotify y en YouTube. No sean malitos. Escuchen
escuchen y denle seguir ahí suscríbanse al canal de YouTube para que esto pueda crecer un poquito más. Y vamos a tener próximamente TikTok, ¿verdad? Próximamente vamos a ya tener un TikTok, que va a servir más bien para referenciarlos a los capítulos del YouTube y pues darle un poquito más de imágenes, de completar lo que les estamos diciendo con las imágenes que podamos o la información extra que podamos Ahí encontrar. sí vas a encontrar un montón de imágenes también para el Instagram de La Llorona. Sí. Incluso debe haber por ahí hasta videos de gente, o sea, sí debe haber grabaciones de, sí hay varias. de La Llorona, fotografías que le hayan tomado a la, Sí. supuestamente le hayan tomado a La Llorona. O sea, sí va a haber material. En esta Bueno, ocasión va a haber mucho material para sí. acompañar el capítulo en Instagram. Pues estamos comenzando octubre, entonces. Apenitas. Y hoy hay otra cosa, recordarles que nos manden sus historias al correo de lalenguadeorfeo@gmail con sus historias fantasmales o eventos ahí paranormales que les haya sucedido para narrarlas en el super especial de Halloween que vamos a tener. Así es. Y pues bueno, ya el Kenny lo dijo todo. Síganos en nuestras redes sociales, La Lengua de Orfeo, por todas las plataformas que les acaba de mencionar. De esta manera es como concluimos esta noche de viernes el capítulo de Monstruitos y Alimañas dedicado a la Llorona. Perdón, fíjense, ya está me ando trabando del miedo. Aquí estuvo nuestro amigo, mi carnal Kenny Red Zombie. Mi nombre es Juan Luis Venegas. Esto fue La Lengua de Orfeo. Y nos escuchamos hasta la próxima historia. Bye. La Lengua de Orfeo.